60. Quiero leerlos. En Nueva Traducción Viviente, NTV, dice así la palabra de Dios: pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán. Aplanará las montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre alta, cada muro fortificado. Destruirá todos los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Nos encontramos en una situación donde el profeta Isaías entrega un mensaje anunciando los postreros días. No es un mensaje solamente para el presente, sino también para el futuro, porque nos habla del día del Señor, o como dice la versión que acabo de leer en NTV, el día del juicio de Dios. Apuntando en esta dirección, habla al pueblo de Judá y de Jerusalén, mostrándoles y reprochándoles que ellos se habían olvidado, y no solo se habían olvidado, pero se habían rebelado contra Dios. ¿Por qué lo hicieron estos hombres? Porque ellos siguieron el mal ejemplo de los reyes que los gobernaron, los reyes que los lideraron. Siguieron el ejemplo de dioses paganos, siguieron la dirección y el ejemplo y las costumbres de pueblos paganos e ídolos que ellos mismos habían edificado con sus manos. Hermanos, ellos se olvidaron y se rebelaron contra Dios. Es por eso que Isaías aparece en el capítulo 2 con estas palabras, no de advertencia, sino que del futuro que vendría sobre ellos, a raíz de lo que había nacido en sus corazones, a raíz de lo que había creado dentro de ellos, se había enraizado, se había fortificado dentro de sus corazones. Y hermanos, es que cuando nos alimentamos, cuando alimentamos nuestra vida espiritual, entonces las cosas van de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero cuando no alimentamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, que es lo mismo, nuestra naturaleza pecaminosa se fortalece y los aspectos negativos de nuestro carácter se acentúan. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra esencia. Pero toda esta naturaleza pecaminosa es herencia de nuestros primeros padres. Recordamos lo que ocurre en el huerto del Edén, cuando Dios manda al hombre y a la mujer que no comieran del árbol que estaba ahí en el huerto. Le dijo: ay, todos pueden comer de todos los árboles que están aquí alrededor, pero de este árbol que está aquí, que está en el medio del huerto, no pueden comer. Pero la palabra de Dios nos enseña que aparece la serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Aparece la serpiente y engaña a Eva en una conversación donde la serpiente comienza diciéndole: con que Dios os ha dicho. Y empieza a trastocar, empieza a pervertir lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer que no hicieran. Dios le había entregado libertad de que pudieran tomar de cualquier fruto, pero solamente había un árbol y un fruto que no debían tomar. Y la serpiente los alentó, los incitó a que lo hicieran, a que comieran del árbol que estaba prohibido para ellos. Y la palabra de Dios nos enseña que la mujer toma de este fruto. Y no solamente lo come ella, pero le da también a su esposo, a su marido, le da a Adán también de comer. Y cuando Dios le va a pedir explicaciones a Adán, la respuesta de Adán es muy curiosa, porque él dice: la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. Hermanos, esto es algo básico en la vida del ser humano, en la esencia de cada ser humano.
Todos en mayor o menor medida somos orgullosos, soberbios, arrogantes o altivos. Son solo sinónimos. En mayor o menor medida. ¿Y cuál es la base, el comienzo de esto? Es cuando no somos capaces de reconocer nuestros errores. Y lo que hizo Adán fue culpar a alguien más. No asumió su responsabilidad, sino que culpó a su mujer, a Eva. La mujer que me diste. No solamente dijo, fue Eva la que me dio de comer, pero Adán aún le pone responsabilidad a Dios mismo por lo que él había hecho, porque le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, Señor, tú me la diste. Yo no la pedí. Adán se lava las manos. Es la mujer y es tu responsabilidad porque tú me diste la mujer. No es capaz de asumir. No es capaz de reconocer. No solo no asume ni reconoce su error, sino que busca a alguien más a quien culpar. Y de paso responsabiliza a Dios mismo que le dio su mujer. ¿Cómo hubieran sido las generaciones y la historia si Adán hubiera asumido y reconocido su error? Quizás la historia sería distinta. Hermanos, una característica principal del enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, es precisamente su arrogancia, su altivez, su orgullo y su soberbia. Miren lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 28 de su libro. Este profeta empieza hablando de dos reyes, uno de Tiro y uno de Sidón. Y empieza el Señor a mandarle, habla al rey de Tiro. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Habla al rey de Tiro y Dios te empieza a decir y a reprochar al rey de Tiro su arrogancia. Pero es curioso porque Dios está hablando al rey de Tiro, pero en el capítulo 28 de Ezequiel, el versículo 12 dice estas palabras: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿El rey de Tiro? ¿En el huerto del Edén? ¿Cómo es posible que el rey de Tiro estaba en el huerto del Edén? Si en el huerto del Edén solo estaba Adán y Eva, y Dios los echó de ahí. ¿A qué le está hablando el Señor por medio del profeta Ezequiel? En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Qué grandioso este rey. Verso 14. Le comienza a decir esta palabra y algo aquí no calza, porque el verso 14 le dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. El rey de Tiro, un querubín, tipo de ángel, estuvo en el monte santo de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré
para que miren en ti. ¿A quién le está hablando? Ezequiel está apuntando a alguien más que el rey de Tiro. Está apuntando a Lucero. Como dice Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso es lo que decía en su corazón Lucero. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ese es el deseo que había en su corazón. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Qué atrevido este personaje. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué se cree este personaje? Mas tú, dice el verso 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías y Ezequiel están apuntando a alguien más. Están apuntando, como dice la versión del Rey Santiago, no dice Lucero, dice Lucifer, o en inglés Lucifer, que es la versión del Rey Santiago, King James. Está apuntando a Lucifer, que fue un arcángel entre medio de todos los ángeles, querubines y serafines del Señor. Estuvo en la presencia misma de Dios, en el monte santo, dijo Ezequiel. Allí estaba Lucero, ahí estaba Lucifer. Un arcángel hermoso, sabio, desde su creación sonaron flautas y tambores. Este hombre dirigía la alabanza. No era hombre en verdad. Este ángel dirigía la alabanza de los cielos. Tengo que tener cuidado lo que digo porque me están grabando. Después salen reels en YouTube. Los comentan. El Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero hace el contraste diciendo: mas al altivo mira de lejos. El obispo T.F. Tenney, o Thomas Tenney, que murió, pasó a la presencia de Dios hace un par de años atrás, dijo esta frase que anoté en una de mis libretas por ahí, hace varios años atrás: nunca somos tan parecidos a Satanás como cuando se enaltece nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que al altivo el Señor lo mira de lejos. Por lo tanto, debemos preguntarnos y debemos desarrollar la idea: ¿qué es la soberbia? ¿Y cuáles son sus consecuencias? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra soberbia como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Arrogar, de donde extraemos la palabra arrogancia o arrogante, significa apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales como factuales, derechos u honores. La palabra orgullo también tiene como sinónimo arrogancia y vanidad y se define como el exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Todo relacionado con el personaje que leímos anteriormente. Por lo que el contraste de la soberbia u orgullo no es la humildad, sino que es la infravaloración. Estos son los dos extremos de la soberbia y el orgullo. El extremo es la infravaloración, y la palabra infravaloración es atribuir a alguien o algo valor inferior al que tiene realmente. Cuando tenemos un exceso de valoración, nos acercamos y nos parecemos a este personaje, a Lucero, a Lucifer. Muchas gracias, pastor. Y por el contrario, tampoco es saludable desarrollar una autovaloración de infravaloración personal. Ambos extremos son equivocados, pero debemos buscar la media, que es el estado saludable del ser humano.
en su propia valoración, que es la humildad. Porque los efectos de la soberbia, uno de ellos es que nos nubla para tener la soberbia nos nubla para tener una actitud no saludable, que no es capaz de reconocer lo malo en nosotros y lo bueno en los demás. La soberbia nos nubla y no logramos reconocer lo malo en nosotros y lo bueno en los demás. Además, la soberbia también, o el orgullo, construye en nuestros corazones edificaciones fortificadas que nos endurecen más y más. O en otras palabras, argumentos con los cuales sostenemos nuestra altivez, que van endureciendo nuestro corazón. Es por eso que en los versículos que leímos de Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante, Isaías dice y lo describe de esta forma: el orgullo es como los altos cedros, como los poderosos robles, como las altas montañas, como las colinas elevadas, como las torres altas, como los muros fortificados, como los grandes barcos, como las naves magníficas. Esas son las expresiones que Isaías ocupa en relación al orgullo, a la soberbia. Porque la soberbia y el orgullo elevan nuestras ideas, no solo por encima de los demás, sino que aún por encima de lo que Dios mismo nos dice. Así que Isaías describe, frente a estas formas de describir la soberbia, él describe cómo Dios actúa frente al orgullo, frente a la soberbia. Isaías dice que Dios va a castigar al orgullo, lo va a cortar, lo va a derribar, lo va a aplanar, lo va a destruir, lo va a rebajar, lo va a humillar. Porque Dios no quiere tener ningún tipo de relación con esa clase de actitud, con esa clase de personas. Leímos en Salmo 138 que Dios mira de lejos al altivo. Por eso Dios sacó a Adán y Eva del huerto de su presencia. Por eso que Lucifer no podía estar más en el cielo y tuvo que sacarlo del cielo. Lo arrojó por tierra, dicen los profetas. Pero aparece en la escena años más tarde alguien que representaba 100% lo que Dios quería para la humanidad. No hubo hombre ni mujer capaz de representar el deseo de Dios para el hombre. El primer Adán fue, hermanos en el Señor, un error. Adán, lo dice Pablo así, él lo representa como el primer Adán. Pero el postrer Adán, apuntando a la figura de Cristo, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 en adelante, versos muy conocidos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué palabras ocupa Pablo a los filipenses refiriéndose a Jesús? Escuche por favor cada palabra que ocupa Pablo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó otra forma, dice Pablo, tomó forma de siervo, no forma de Dios, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermano, no se humille a usted mismo. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. No se humille a usted mismo, porque eso es arrogancia. Eso es soberbia. Si usted se humilla a usted mismo, es arrogancia, es soberbia, es altivez. Pero Jesús se humilló a sí mismo. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. No hay nadie más a quien Él se pueda humillar. Pero Jesús tenía que humillarse a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Wow.
Jesús haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a raíz de esto, por lo cual Dios, ¿quién fue? Dios también le exaltó a lo sumo. Hermano, no se exalte usted mismo, porque Dios es el que exalta. Y Cristo fue exaltado, pero no de cualquier forma. Dice Pablo a los Filipenses, fue exaltado hasta lo sumo. No hay un nivel mayor de exaltación que el Dios al cual nosotros servimos, el estado al cual debe ser exaltado, el estado al cual Él debe ser elevado, el estado al cual Él debe ser visto por los demás. Hermanos, es como lo describe el profeta, que dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él está sentado sobre el globo de la tierra, dice otro profeta. Hermanos, Él está por encima de todo y de todos. Fue exaltado a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿en qué nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Isaías identifica en el capítulo 2 la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Pero hay tres cosas fundamentales antes de terminar el mensaje que quiero decirle con respecto a la altivez, al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia. Hay solamente tres cosas que yo personalmente puedo ver que son capaces de eliminar esto de nuestras vidas. Y número uno, la soberbia daña nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. Pensemos un poco en nuestras relaciones interpersonales. Pensemos un poco en las personas que nos rodean constantemente de forma diaria. Pensemos en esas personas que están a nuestro alrededor. Y cuántas veces, solamente por orgullo, por soberbia, por altivez en nuestros corazones, no cedemos la razón. No porque tengamos la razón, sino que porque no queremos ceder la razón. Hay algo dentro nuestro, en nuestro carácter, nuestra personalidad, que es más fuerte muchas veces, fortificado como dijo Isaías, alto como los cedros, alto y fuerte, robusto como los robles, como las grandes naves. Algo en nuestro interior que no nos deja ceder. Y a pesar de que sabemos que estamos equivocados, nos damos nuestro brazo a torcer. Revíselo usted en sus relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces no ha sido capaz, no solamente no ha querido, pero no ha sido capaz de ceder? Jesucristo mismo, dice Filipenses que leímos, fue obediente. ¿Por qué Jesús tenía que ser obediente? Mira, aun cuando Jesús era un adolescente, la Biblia nos enseña que Él se perdió en una gran fiesta donde estaban sus padres, José y María. Él se perdió, sus padres lo encontraron después de varios días perdido Él. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué te escapaste? Jesús le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Le respondió muy bien, Él tenía la razón. Pero ¿sabe lo segundo que ocurre? La Biblia dice que Él estuvo sujeto a ellos. ¿Por qué Jesús estaba sujetando a un hombre y a una mujer si Él era Dios manifestado en carne? Porque Él debía ser obediente. Aún Él cedió frente a sus padres y estuvo sujeto a ellos. Uno de los principios para poder dejar la soberbia de lado es aprender a ceder. Número 2, debemos aprender también a depender completamente de Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Verso 6, reconócelo. Wow. Lo mismo que ocurrió en el principio, el hombre y la mujer no fueron capaces de reconocer que se habían equivocado. Y Dios dijo: yo a los altivos los miro de lejos, salgan del huerto del Edén. Pero el verso 6 de Proverbios capítulo 3 nos dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando vamos creciendo, el instinto natural del ser humano es querer ser independiente de lo que están por sobre nosotros, de nuestros padres. Queremos, el instinto natural es querer ser independiente. Mis papás están equivocados, no saben de lo que están hablando. Uno cuando es adolescente piensa así. Después creces, padre, las cosas cambian. Me recuerdo de chico, mi mamá siempre me decía, cuando salía, no sé, salía a jugar al patio, salía a algún lado fuera de la casa: Josué, lleva algo para abrigarte. Pero mamá, si no hace frío, Josué. Después llegaba: si mi mamá tenía razón, tendría que haberme abrigado. Pero la soberbia, la arrogancia, la altivez es intrínseco, está arraigado en el ADN del ser humano, en el pecado que fue condenado en la carne, según nos dice el libro de Romanos. Y a veces nos creemos suficientemente sabios, pero hermanos, debemos aprender a depender de la sabiduría de Dios. Nosotros que hemos nacido de nuevo no debemos depender solo de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestros niveles que hemos alcanzado de estudios académicos. Debemos aprender a depender completamente de Dios. Cualquiera sea la dirección, los pasos, las decisiones que vamos a tomar en el futuro de nuestra vida, no seamos arrogantes y pensar que sabemos todo, hermanos. Dios es el que sabe todo, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente. Hermanos, Él sabe todo, Él está en todo lugar, Él tiene todo el poder. Dios es así, pero nosotros no. Debemos aprender a depender completamente de Dios. Y número 3, debemos aprender a darle a Dios adoración constante. Porque sabe, hermano, adoración no solamente una linda canción que cantamos un domingo por la mañana. Isaías capítulo 2 verso 17 nos termina diciendo, de los versículos que leímos, Isaías capítulo 2 que leímos, nos termina diciendo el verso 17: solo el Señor será enaltecido. Solo el Señor será enaltecido. El Señor quiere sacar la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia de nuestros corazones, porque el único que merece ser elevado, el único que merece ser exaltado, el único que merece ser reconocido, el único que merece toda la adoración, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios le merece la mejor adoración? El salmista dice que Él merece suprema alabanza. Solo el Señor debe ser exaltado. Solo Él debe ser enaltecido. Por eso que el salmista dice, Salmo 22, verso 27, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 22, verso 29, adorarán todos los poderosos de la tierra. Salmo 66, verso 4, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Salmo 86, verso 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Hermanos, pero la adoración no es solamente cantar. La adoración es reconocer quién está por encima nuestro. Y es la adoración la que nos puede mantener humildes. Porque adoración es reconocer quién está por encima nuestro. Y no solamente lo reconocemos con cánticos. No somos adoradores solo cuando cantamos, sino que cómo vivimos para Él. Adorador no es el que canta solamente sobre un estrado. Adorador es el que vive
para Dios. ¿Qué estará dominando nuestro carácter? ¿Qué estará dominando nuestra vida? ¿Será la soberbia heredada por nuestros padres, la falta de humildad de reconocer? ¿O estará dominando nuestras vidas el Espíritu de Dios? Un corazón humilde es capaz de reconocer delante de Dios y delante de los demás sus debilidades. Hermanos, no somos superhombres, no somos los más poderosos, no somos los más capaces. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos reconocen que necesitan de Dios en sus vidas? ¿Cuántos reconocen que solamente Él es el que nos da la vida? Si no fuera por Él, aquí estaríamos muertos, hermanos. Quizás cuántos aquí, quizás debemos haber muerto en algún accidente antes de nacer, o en el camino, en la calle alrededor. Hermanos, en nuestra vida sin el Señor debíamos estar muertos, y la Biblia dice que sí lo estábamos, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesucristo vino para levantar al hombre de la miseria en la que se encontraba, y como somos hijos de Dios debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Por qué no nos ponemos en pie en el nombre de Jesús? ¿Cuánto cree que Dios merece que le adoremos con todas nuestras fuerzas? ¿Cuánto cree que Dios merece que le exaltemos, hermano? Cada vez que usted adora a Dios con todas sus fuerzas, empiezan a caer las cadenas de orgullo, las cadenas de la soberbia, las cadenas de la altivez que se han, hermano, fortificado, endurecido nuestro interior. ¿Cuántos aquí tenemos algo que reconocer a Dios? Escuche lo que voy a preguntar. ¿Cuántos aquí tenemos algo que reconocerle también a alguien más? Me equivoqué contigo. Cometí un error. Es tan difícil que salgan esas palabras por nuestra boca. A veces hasta también lo inverso. Escucharlas de alguien más y creerlas. Hermanos, Dios quiere que no tengamos más corazones de piedra, como dijo la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. Él no quiere que tengamos corazones endurecidos. Él quiere darnos corazones de carne. Él quiere darnos corazones blandos para que podamos sentir su presencia constantemente. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos allí donde estás. Si hay algo que cambiar en nuestros corazones, en nuestro carácter, hermanos, en el Señor, si hay algo que debemos transformar dentro de nosotros, es sacar dentro de nuestras vidas esto que hemos heredado, que hemos recibido, hermanos, en el Señor como herencia. En nuestra carne, Señor, necesitamos de ti. Oh, Señor, somos insuficientes, somos incapaces sin ti, oh Dios de los cielos. Solo tú, Señor, tienes todo el poder. Solo tú, oh Dios, tienes todo lo que necesitamos. Es por eso que, Señor, nos levantamos por la mañana los domingos. A veces nos cuesta, a veces es difícil, pero lo hacemos, Señor, porque queremos reconocer delante de tu presencia, delante de tu santo templo, Señor, rodeado de nuestros hermanos en esta comunidad cristiana, Señor. Queremos reconocer, oh Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Oh, que nosotros, Señor, a quién otro iremos, oh Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién otro iremos? ¿A dónde podemos ir? Oh, Señor, yo no quiero estar lejos de ti. Señor, que me mires de lejos, Señor. Que me quites de delante de tu presencia, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, Señor, no me eches de delante de ti, Señor. Oh, el salmista dijo: Señor, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu, Señor. Oh, examina todo lo que hay en mi interior, en mi mente, en mi corazón, Señor, en mi carácter, Señor, que no soy capaz de cambiar, que no soy capaz de transformar. Examina todo lo que hay dentro de mí, oh Dios Todopoderoso. Oh, levanta tu voz en el nombre de Jesús, iglesia. Levanta tu voz en esta hora. Levanta tu voz en esta hora en el nombre de Jesús.
Toda cadena comienza a romperse en este momento. Oh, nuestro carácter que nos juega en contra, Señor, tú tienes el poder para cambiarnos en esta hora. No somos cualquier clase de persona, no somos cualquier clase de comunidad. Representamos al Dios Todopoderoso. Debemos ser diferentes. Nuestra forma de ser debe ser distinta. En el nombre de Jesús hay algo que debe ser transformado. Hay algo que debe ser cambiado en nuestro interior en el nombre de Jesús.